Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de nuestro Canal del Sol, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado del área periodística de la información, un hombre muy conocido de todos ustedes, Diego Martínez Lloreda, el director de información del periódico El País, un hombre con más de 30 años de ejercicio periodístico en su profesión. Vamos a hablar mucho de esto aquí en Conversan 2 con Diego Martínez Lloreda. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, estamos aquí en Conversan 2 con Diego Martínez Lloreda, el invitado de este programa. Como es de costumbre, vamos a ver primero una nota para iniciar la conversación con Diego. Yo pienso que hay como dos Diego Martínez. El uno es el que todos conocen, que es el periodista comprometido solamente con la verdad. Es un periodista referente en esta ciudad, un periodista que ha hecho toda su carrera en prensa. Es el periodista contestatario, el periodista que no traga entero, el periodista que no tiene el menor empacho de decirle a las personas y en su cara lo que son. Puede ver la noticia desde lo más trivial hasta la noticia más trascendental, que es una virtud que un director de información tiene que tener para manejar un periódico. En ese sentido, Diego es implacable, en ese sentido, Diego es inmamable, en ese sentido, Diego es impenetrable, es lo que él piensa, como él lo piensa y como él lo dice. El informe final de la gestión del 2012, entonces lo tenemos pues primero una semana antes de que lo divulguen y lo estoy analizando para ver qué Pero mira a ver si lo vamos acá el domingo. Sí, claro, lo estoy... Tiene fecha del 30 de mayo, no lo ha entregado a la Contraloría. Y entiende que hay que conectarse sobre todo con lo que siente el lector, con lo que le afecta al lector, sentirse cercano a lo que está hablando el lector, y eso es pues como otra de sus grandes virtudes. El otro Diego Martínez, que es el Diego Martínez que solamente lo conocemos muy pocos, es el del niño gruñón, es el Diego Martínez de lágrima fácil, es el Diego Martínez hogareño, es el Diego Martínez que vive permanentemente enamorado de su esposa, admirador como solamente él puede ser de ella y únicamente él lo puede ser de Susana y de sus dos hijos por quienes da la vida. Con una capacidad de trabajo impresionante, yo creo que es intenso, demasiado intenso, además nunca se enferma, aquí enferma la gente y él nunca se enferma, entonces enfermarse es crisis porque ¿cómo así? El señor nunca se enferma. Yo en los 40 años que llevo en este trajinar no recuerdo una persona que haya tenido tanta influencia en la opinión pública como Diego Martínez Lloreda, ni recuerdo una persona con unas convicciones tan verticales como Diego. No es un director lejano en el que uno tiene un referente de puerta cerrada o no puede entrar con frecuencia a consultar cosas, no, es una persona que está todo el tiempo metida en la redacción. Bueno, Diego, a pesar de que nunca te enfermes y que estás metido siempre en la redacción, quiero que le contemos un poquito a nuestros televidentes cómo fueron tus inicios en el oficio periodístico. A ver, Darío, yo estudié comunicación social en la Universidad Javeriana de Bogotá y cuando estaba ya como en sexto semestre, una tía mía, pues, o prima de mi mamá, que era la mamá de la actual directora general del periódico, me ofreció hacer las prácticas en la oficina que El País tenía en Bogotá. Yo ni siquiera sabía que El País tenía oficinas en Bogotá. Yo le dije, no, Elvirita, yo no me puedo ir para Cali a hacer las prácticas, tengo que hacerlas aquí. No, si es que tenemos una oficina aquí. Entonces entré a trabajar al CIEP, que se llamaba Centro Informativo El País, y me tocó con un gran maestro que era Jorge Telles, periodista de mucho recorrido, sobre todo en el tema económico, y que había sido jefe de prensa del SENA. Trabajó con mi papá, que fue el fundador del SENA, y quiso vengarse de todo lo que mi papá lo hizo sufrir. Me pasó una cosa muy curiosa, Darío, fue que
cuando llegaba, eso cuando uno llega como estudiante en práctica y más con esas influencias, pues no le paran a uno muchas bolas. Ponían a hacer pendejadas, a cortar cables y mirarme esta nota. Pero por esos días, el 13 de junio de 1984, la televisión colombiana cumplía 30 años. Y no tenía nadie que les hiciera una nota sobre los 30 años. Y yo conocía a Álvaro Monroy Guzmán, que fue el primer presentador de la televisión. Fue el presentador del día que se inauguró la televisión. Entonces fui y le hice una entrevista y la verdad es que la entrevista salió muy divertida. Nadie más la publicó, ni nadie más sabía en ese momento que Álvaro Monroy era el primer presentador. Entonces lo que contó de la escenografía que se les marchitó, de los tolimenses, salió una cosa muy divertida. Y se la llevé sin decirle nada a Jorge Telles, y él no podía creer que yo hubiera escrito eso. ¿Quién le hizo eso? Y le dije, pues yo. ¿Cómo así? ¿Que usted no? No, pues sí, yo lo hice. Entonces, pues a partir de esa experiencia comenzaron a tomarme en serio y me engancharon. Después terminé la universidad y cuando terminé la universidad me vine ya a trabajar aquí a Cali. Y el director de ese momento me dijo una cosa, Darío, que ha sido una cosa muy importante para mi carrera profesional. Me dijo, mire, usted aquí puede llegar a manejar esta área informativa del periódico, pero tiene que hacer el curso completo para que lo respeten y tiene que ganarse ese puesto. Aquí por ser pariente a nadie lo nombramos. Y hice todo, comencé como cargaladrillos en la calle haciendo turnos y hice toda la carrera. Después fui jefe de una cosa, después fui editor, después fui jefe. He tenido todos los cargos en el periódico, pero eso ha servido para que la gente me crea y me respete. Claro, porque estás en el día a día, conoces de todos los procesos. Decía Paola Gómez, la jefe de información del periódico, algo que es muy importante en el periodismo. En el periodismo los generales tenemos que ser de trinchera. Los periodistas somos muy fregados, y esos generales que no se untan. Hubo un célebre editor del Espectador con un nombre muy connotado y muy conocido y muy bohemio, yo no voy a decir el nombre porque que los periodistas lo sacaron, porque el tipo llegaba a las 6 de la tarde y se iba a las 7 de la noche. No, el periodista tiene que estar metido en la trinchera con los reporteros, si puede ir a la calle, debe ir a la calle, tiene que estar en la jugada. Esa es la única forma que los periodistas lo crean y lo respeten a uno. Sí, hablaba con John Lee Anderson, el gran reportero de New York, recientemente en La Habana, y me decía algo semejante. Me decía que en relación a los nuevos medios, las nuevas tecnologías, hay una cosa que no se desplaza en el periodismo, que es la experiencia directa, que es lo que tú estás contando. Mira, yo el otro día vi una presentación, no me acuerdo de quién, sobre estas nuevas tecnologías, y arrancaba con el periodismo tradicional y volvía al periodismo tradicional. El periodismo siempre es el mismo. Hay nuevas plataformas, hay nuevas formas de transmitirlo, pero el periodismo, la esencia del periodismo siempre es lo mismo. La búsqueda de la verdad, la imparcialidad, el escepticismo, todas esas características que hacen un buen periodista están vigentes desde hace 200 años y no cambian porque cambien las tecnologías. Eso me queda clarísimo a mí. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a seguir esta interesante conversación con Diego Martínez Lloreda. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Diego Martínez. Vamos a hablar un poquitico, ganaste el premio Simón Bolívar de Periodismo. Sí, ¿qué significó en tu carrera? ¿Qué destacas de todo ese transcurrir tuyo en el oficio periodístico? Hombre, este premio que me gané hace 2 años, Darío, Simón Bolívar a Periodista del Año, digamos que en el Simón Bolívar hay 2 categorías que están por encima de todas las demás, que son la vida y obra y el periodista del año. Yo, la verdad, jamás pensé que un periodista de provincia se pudiera ganar ese premio del periodista del año. Y para mí, pues, fue una sorpresa. Yo, durante mucho tiempo, quise ganarme el premio al mejor columnista, que era como, pues, uno de los ¿no? Y me gané el premio mayor. Y pues yo creo que es un reconocimiento un poco al periodismo que se hace en la provincia, que es muy difícil. Nosotros en el periódico hemos dado una batalla muy dura contra gobiernos corruptos y mediocres que hemos tenido tanto en el departamento como en el municipio.
Y este premio en concreto me lo concedieron por la pelea que dimos contra el gobernador Abadía, que pues creo que fue muy mal gobernador y pues los hechos lo demuestran. Y en el periódico dimos una batalla muy dura de denuncia, de cuestionamiento, y yo creo que ese fue como el reconocimiento. Y pues sí, ha sido como el grado. Yo lo asumo ese premio como el grado mío de periodista. Lo que hice antes fue como el momento todo transcurrir para llegar a ese momento de recibir ese premio, que obviamente pues es muy honroso y a mí me llena de orgullo. Bueno, Diego, y hablemos un poquitico de tu columna de opinión. Realmente en esta región, por lo que acabas de decir, leer a Martillo es imprescindible en la columna de opinión, y preguntarte un poco qué dificultades te crea a veces esa columna que es tan crítica, mordaz, que no tapa nada, sino que siempre está orientando al lector a las cosas que están sucediendo. La mayor dificultad, Darío, es yo dirigir un periódico, manejar la parte informativa de un periódico y al mismo tiempo ser columnista, que son dos roles diferentes que la gente no entiende. La gente cree que cuando yo escribo, mucha gente cree que cuando yo escribo mi columna, esa es la posición del periódico. Y para nada. Yo cuando me siento a escribir mi columna, me desprendo de mi condición de director del periódico y me cambio la chaqueta, digamos. Y muchas cosas que no puedo decir como orientador del periódico, pues sí las digo aquí. Y yo descubrí, gracias a que viví en España 3 años, Darío, y pues algo de periodismo ejercí, pero sobre todo leí mucho, yo descubrí que a la gente le gusta que le digan las cosas de frente. Nosotros los vallecaucanos tenemos la costumbre de darle muchas vueltas a las cosas y de sugerirlas. A la gente no le gusta eso, a la gente le gusta que le llamen al pan pan y al vino vino. Si mi columna ha tenido algún éxito es por eso, porque yo las cosas las digo de frente, sin rodeos. Y es un ejercicio interesantísimo que trabajar en una redacción de un periódico me facilita mucho, porque yo tengo contacto con la noticia permanente. Y lo más importante, tú que has escrito de un columnista o de alguien que escribe, es tener el tema. Una vez que uno tiene el tema, tiene el problema resuelto. El problema es descubrir el tema. Y a mí los temas pues me llegan a borbotones, pues, porque yo estoy en el comando de una nave periodística y ahí los temas zumban todos los días. Todos los días, sí. Entonces, a mí, yo podría escribir columna 3 veces o 4 veces por semana porque muchos temas. Porque los temas me zumban. Pero pues hay políticas y yo creo que está bien que esté democratizada la opinión, pero es un ejercicio muy interesante el de ser columnista, es muy satisfactorio. Los jueves que yo me siento a escribir mi columna, para mí es sagrado, y como te digo, me angustia no tener el tema. Muchas veces me pasa, a pesar de vivir en Colombia, de manejar un periódico, hay veces que uno llega y cuando se siente es que, hola, este es el tema. Pero es un ejercicio muy interesante que me ha dado también muchas satisfacciones y que me gusta mucho y valoro mucho la posibilidad de tener esa vitrina. Bueno, Cali ha cambiado mucho, la ciudad que tanto queremos y amamos, y que el periódico que tú diriges, El País, pues está muy pendiente. Quisiera preguntarte en cuanto a la juventud, los nuevos lectores, las nuevas tendencias, ¿qué percibes tú en tu ejercicio periodístico de lo que está pasando y cambiando en Cali? Hombre, la verdad es que lastimosamente enfrentamos a una generación, Darío, muy poco conectada con la realidad. Es decir, yo veo a los jóvenes nuevos y son primero que todo, creo que se cometió un pecado inmenso en la educación en Colombia, que fue quitar la cátedra de historia. Yo me enteré hace poco que ya en los colegios no dan historia de Colombia, y a mí eso me parece gravísimo. No, terrible. Eso me parece gravísimo, porque ese es como el semillero para uno poderse enterar de lo que pasa en este país. Y estos muchachos, como las fronteras han caído y puedes jugar PlayStation con una persona en Australia y tienen como otra vocación del mundo, pues eso ha generado que los pelados se interesen mucho por lo que pasa por la realidad nacional, por lo que pasa en su país. Eso me preocupa mucho.
Yo creo que ahí los medios tenemos una función muy importante, no sé en qué plataforma, entre otras cosas, tú sabes que los muchachos se la pasan metidos en internet, pero el 90% de los muchachos no entran a internet para informarse, lo hacen para entretenerse, para comunicarse, para mil cosas, menos para informarse. Nosotros tenemos que volver entretenida la información para que los muchachos, para atraer a esos muchachos. Yo creo que ahí está el reto. Y ahí está el reto de los nuevos comunicadores. Aunque hay una experiencia como la brasileña que está mostrando de toda esa juventud que está saliendo, se organiza a través de las redes sociales, que es un fenómeno. Las redes sociales han servido mucho para ese tipo de propósitos, pero desafortunadamente yo creo que muchos de los muchachos salen a la calle y no saben ni a qué. Realmente, pues, no sé qué pasa en otros países, pero lo que yo he visto en nuestro país con los muchachos con los que yo me muevo es que son muy diferentes a lo que era uno. Yo fui muy parrandero, tuve muchas novias, me encantaba bailar, pero también me encantaba leer y me encantaba la política y tenía unas discusiones tremendas con mis amigos sobre política, sobre el aborto, sobre los temas. Y inclusive tenemos una cosa que se llamaba el Movimiento Cultural Estudiantil, en el que organizábamos foros y obras de teatro. Yo creo que eso ha cambiado. Los muchachos muy desinteresados en el tema de la realidad nacional ellos tienen una realidad virtual impenetrable y que tiene muy poco que ver con lo que sucede. Bueno. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con Diego Martínez Lloreda. Vamos a ver una nota para continuar nuestra conversación aquí con Diego Martínez. Conoce mucho las virtudes de sus periodistas y dónde pueden funcionar mejor, en qué área están más capacitados. Si hay una persona que funciona más como editor de afición, si hay una persona que es muy buena para manejar el área de poder, si hay un periodista muy fuerte para manejar información local. Y el otro Diego es el Diego columnista, en donde asume unas enhiestas posiciones que muchas veces pueden golpear, pienso yo, hasta las directivas del periódico, porque él tiene su línea de pensamiento y su criterio. Y ese criterio que tiene Diego lo defiende a capa y espada. Entonces allí se configura un periodista integral a mi modo de ver. El periodista que te puede manejar la noticia y el periodista que te puede manejar la opinión. Primero tiene una virtud también como columnista y es que identifica los temas precisos y la forma de argumentar sus tesis dentro de la columna son muy fuertes y con palabras muy que llegan, que golpean, entonces creo que como columnista se ha posicionado dentro de la ciudad por eso y a nivel nacional. De promesa de modelaje pasó a engrosar la lista de narcomodelos integrada por bellezas como ella que terminaron enredadas con tenebrosos capos. El periódico El País debe ser un periódico con una gran apertura, con un gran respeto hacia los columnistas, que muchas veces no están de acuerdo con la línea editorial que puede tener el periódico. Es una persona a la que no le pasa la vida ni la opinión por los lados, sino que es de frente. Yo hablo de frente y así no estés de acuerdo conmigo, esto es lo que yo pienso, ¿sí? Creo que también ese es el secreto de un buen columnista. No necesariamente tenés que estar de acuerdo con él, sino entender que es una posición fuerte y que la sé argumentar. Los buenos columnistas no tienen que ser solo los que escriben las cosas con las que todos estamos de acuerdo. Pues es cansón y es jodetas y le da por un tema, pero yo no entiendo esa inmamabilidad de Diego porque me parece que es fiel a sus convicciones y él sabe muy bien que una cosa es agradar y otra cosa es acertar. Y en el caso de Diego, a Diego le gusta acertar. Así no agrade. Y ahora es tuitero gomoso, entonces en Twitter también expresa mucho todo el tiempo, le mide el termómetro a la realidad política y eso también le genera odios y le genera amores. Bueno, Sara, eres tuitero, eso es una nueva realidad, pero está marcando mucho la opinión, el momento y casi que el segundo a segundo del acontecer y de la opinión nacional. ¿Cómo te va como tuitero? Hombre, a este mundo entré hace relativamente poco, yo creo casi como 6 meses, tengo mi cuenta en Twitter, pero eso es una catarsis deliciosa. Antes me tocaba esperarme hasta el jueves para escribir mi columna para decir lo que yo pensaba sobre los temas. Ahora, en tiempo real puedo opinar sobre cualquier cosa y en 140 caracteres. Realmente me ha parecido un ejercicio interesantísimo. Lo insultan a uno tremendamente. Pero es una forma, para los periodistas me parece que este es un invento maravilloso. Está uno poniendo el pulso a las cosas. Muchas veces yo a la columna la escribo midiendo, pongo 2 o 3 temas
Digo, vamos a ver cuál genera más salpullido. Y obviamente me voy por el que genera más salpullido, pero para los periodistas es una herramienta fabulosa, Twitter. Es una oportunidad de estar en contacto en tiempo real con la gente y de estar opinando sobre las cosas que pasan ya. Ahora, yo creo que hay que darle muy buena utilización, yo lo respeto mucho. Yo no soy de los tipos que llevan 8.000 tweets y que mandan Twitter de que estoy en Cartagena bronceándome. Yo creo que hay que decir cosas inteligentes en Twitter, hay que respetar mucho esa audiencia de Twitter. Y yo procuro que lo que yo digo ahí sea inteligente y sea un poquito pensadito y no lo utilizo pues para cosas baladís. Sí, eso es muy importante. Bueno, ahí en la nota te declaran inmamable, cansón, pero yo creo que lo que dice Paola es muy cierto, tienes un pensamiento definido. Yo quiero preguntarte en estos últimos 3 minutos del programa, ¿cómo autodefines tú tu concepción, tus convicciones en este ejercicio periodístico? Mira, yo con el paso de los años, Darío, me he dado cuenta que encasillar a la gente en una ideología, en una camisa, poner una camisa de conservador, de liberal, de izquierdista, de godo, es muy apresurado. Hay gente que es muy radical y evidentemente uno lo puede meter en una casilla, pero yo diría que la gran mayoría de la gente tenemos aristas de todo. Yo en unas cosas soy muy conservador, pero en otras cosas soy muy liberal. Yo, por ejemplo, defiendo el matrimonio gay. Yo, por ejemplo, defiendo el aborto, lo he defendido siempre. Yo, por ejemplo, a pesar de que he sido muy crítico del proceso de paz, estoy convencido de que los guerrilleros hay que darles la oportunidad de que hagan política. Y yo prefiero ver a Iván Márquez en el Congreso que en una trinchera echando bala. Es decir, yo tengo, pero por otro lado también soy muy defensor de la ley y en eso soy muy conservador. O sea, yo definirme como un conservador o como un liberal, yo no me meto en esas... mucho más amplia, más compleja. En algunas cosas soy muy conservador y en algunas cosas soy muy liberal. Y una cosa que he aprendido, Darío, a pesar de que soy muy terco y de que soy muy... mis principios los tengo muy claros, y yo, si las cosas van cambiando, yo tengo la capacidad de percibir eso. Por ejemplo, frente al proceso de paz, yo he ido evolucionando mi posición. Cuando el proceso de paz arrancó, yo fui muy crítico y dije que yo quería que se me iba para ningún lado. Hoy en día sigo siendo crítico, pero le veo con matices, ¿me entiendes? Después de conocer a los negociadores de paz, después de ver ciertas cosas, después de entender un poco más la realidad de la guerrilla hoy en día, yo he evolucionado mi percepción frente al proceso de paz. No quiere decir de que sea un convencido que eso se va a dar, pero hoy en día le doy el beneficio de la duda. Bueno, hemos conversado aquí con Diego Martínez Llorea, un excelente, extraordinario periodista, muy joven, modelo 62, de manera que tiene muchos años por delante. Te agradezco, Diego, de estar aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima oportunidad. Darío, muchas gracias. Bueno. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.